V oculta. V oculta. ¿Qué tal están? Feliz mañana. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Raceric Bertrand. Mañana por acá, por Honduras. Y tarde por Tenerife. ¿Cómo está, Freddy? Bienvenido a Veo Ocultas. Muy bien. Bueno, vamos a proyectar el programa o el tema del día de hoy. Solo quiero ingresar a mi Facebook para colocar pública la transmisión y agradecer a los que se van a ir conectando poco a poco. Pero no me deja el celular, espero que, a ver, no me quiere dejar por ahora, voy a tener que, no voy a poder hacerlo por acá, voy a esperar, ahí está ya, ok, ahora sí, de privacidad es la cosa, ok, veamos, porque de esta manera los que quieran hacer sus comentarios lo van a poder hacer. Vamos saludando también a los que ya se van conectando. Este es un tema, yo quiero platicarlo, bueno, queremos platicarlo y hacer esta advertencia. Es sin ningún apasionamiento religioso o doctrinal, porque en realidad ni Freddy ni yo somos chicha ni limonada. O sea, ni él ni yo ni somos ni evangélicos, ni practicamos ninguna corriente judía, mucho menos mesiánica. No somos de ninguna derivación del protestantismo. No practicamos tampoco alguna religión oriental. No somos ni budistas, ni tampoco zoroastristas. Absolutamente nada de ello. Simple y sencillamente hemos encontrado belleza en toda la información que cada quien por su lado se ha expuesto. Hemos encontrado el mensaje crístico en toda ella. Hemos encontrado la mano del Creador queriendo alcanzar a sus hijos en diferentes civilizaciones, en diferentes épocas, en diferentes lugares. Hemos logrado ver qué es eso que siempre se ha querido comunicar y que ha estado presente y que está presente en esos textos que la mayoría de gente se pelea por saber cuál es el que es verdadero o cuál es la religión verdadera. Y no hablamos tampoco de un ecumenismo como el que hoy se quiere establecer. Simple y sencillamente es la apreciación y en la comprensión, diría yo, de que el Espíritu Santo hizo su obra en diferentes partes del planeta, no solo en la época de Israel. Antes, ayer recordaba un pasaje de Judas, donde hablaba pues de que Enoc ya entendía la promesa del Mesías, y la promesa mesiánica o del Mesías, como lo conocemos, ha estado presente en todas las civilizaciones. Entonces, es comprender realmente, por lo menos de mi parte, no sé cómo Frederick lo podría expresar, pero en mi parte es la comprensión de que ese mensaje de, de querer alcanzar al hombre desde arriba ha estado presente, que han intervenido con nosotros, no solo con el pueblo de Israel, no solo con los egipcios, no solo con los hindúes, no solo con los mayas. Siempre ha existido una actividad desde arriba queriendo alcanzar la vida del hombre, queriendo establecer principios de su origen. Entonces, de su identidad, de lo que realmente es y del camino, de lo que realmente debe de seguir, que es acorde a lo que es ese camino del interior, de esa esencia verdadera que es el hombre. Eso sería por mi parte establecer esto para entender que el análisis que se hace no está desde una posición protestante, ni evangélica, ni mormona, ni testigo de Jehová para acusar, mucho menos a las personas que pertenecen a esta religión, mucho menos aquellos que practican de alguna u otra forma cualquiera de las manifestaciones de la tradición católica, y ninguno de los programas. Por eso ustedes pueden ver que muchas veces se sienten como afines a un comentario que hacemos,
pero luego se sienten como, ok, eso sí, pero ya dijiste otra tontera, que eso no va acorde a mi creencia. Porque no estamos matriculados con ninguna creencia, simple y sencillamente exploramos y comprendemos y buscamos a entender desde afuera, ¿verdad? Digo desde afuera, desde la apreciación del dogma establecido por tal X o Y religión o corriente, entender qué es lo que el mensaje para la mente desde arriba nos quisieron dejar. Freddy, no sé, me gustaría, si quieres comentar algo de lo que he venido diciendo para luego entrar yo con el desarrollo del tema. Qué mentira, venimos a criticar a todas las religiones, hombre. Lo que estamos buscando, como siempre, es llevar hacia la comprensión del conocimiento y de la verdad. Lógico que cada ser humano va a tener diferentes creencias y habrá abrazado distintos dogmas, porque en el camino hacia la comprensión y el despertar de conciencia no puedes llegar de un punto A un punto C sin pasar por el punto B. Entonces, normalmente ese transcurrir, que es lo que llamamos la religión, por lo menos la religión desde hace unos 2000 años hasta ahora, ha sido un proceso. De modo que nadie se tiene que sentir ni ofendido, ni tampoco se tiene que, por encima de todo, sentir exaltado, sino sencillamente es una fase, es un proceso. Igual que en el colegio, es necesaria la primaria, es necesaria la secundaria y uno se va perfeccionando. Gracias a eso tenemos unas bases y bueno, supongo que si alguien ya Perfecto. se siente ofendido es porque se quiere sentir ofendido, porque nosotros no es nuestra intención ofender al ser humano en sí, sino vamos a centrarnos es en lo que es la información y por encima de todo lo que es la estructura que ha dado origen a estas religiones, que yo prefiero llamarlas sectas, pero si quieren que digamos religión para que no se sientan ofendidos, vamos a decir secta. Sí, de sectorizar, de la sectorización de grupos, ¿verdad? No desde el punto de vista como lo entienden, de satanizar alguna... Pero bueno, en este caso, lastimosamente, el tema que atañe no es tan bonito, muchas de las cosas que se podrán decir, pero es un análisis, es la exposición de información y tampoco sin el hecho de querer, sin el afán de querer decir, salte de esa Babilonia, como muchos dicen, porque no es el punto, eh, es simple y sencillamente entender y que cada quien pueda vivir, tampoco es invitar a que se pase de una religión a otra, sino que, pues si usted está ahí, pues por lo menos sea consciente de algunas cuestiones, viva su espiritualidad, pero sin ignorar ciertas cosas y tratando de expandirla, que sería la mejor recomendación. Allá usted luego verá qué es lo que más requiere su interior, qué es lo que está agitándose en su interior, que quisiera hablar con el Espíritu Santo para pues seguir avanzando como usted considere, pero no se trata de llevar a nadie a una nueva religión ni que pase de esta a la otra. Bien, arrancamos entonces. El tema de hoy se titula Iglesia Católica y la cuarta bestia, parte uno. En el detalle de la descripción del video, yo he colocado que lo que vamos a hacer en esta primera parte es exponer lo que Daniel nos muestra sobre las cuatro bestias, hacer un recorrido sobre cada una de ellas para luego enlazar y ver si hay alguna relación con esta y con lo que exponemos hoy con el título. Y bueno, ya veremos qué es lo que vamos en el siguiente programa. Así que de inmediato pues arrancamos. Frederick, hablemos entonces de lo que el libro de Daniel nos expone en relación a cada una de las bestias que están ahí, que Daniel nos muestra para poder analizar, conocer y estudiar y entender en el desarrollo de esto que llamamos el final de los tiempos. Bueno, esta es una cuestión bastante interesante, como te decía antes de empezar, que me da la impresión que no la habíamos hablado con anterioridad, no sé por qué no se nos ocurrió, o a lo mejor hace ya años que la habíamos hablado, que para el desarrollo de lo que algunos llaman el nuevo orden mundial, que es lo que en la Biblia llaman el reino de la bestia, lleva a haber un proceso, ¿sí? No es que de repente, como algunos creen, simplemente apareció un dictador y ya toda la gente lo acepta, no, es un proceso y depende de la colaboración de muchas personas. Esas personas, eh,
son, ¿cómo se podría decir? Proceden de un acervo racial, de un linaje y por encima de todo de un concepto de dinastías, donde ellos se creen que tienen una sangre diferente, ¿no? Y esto inició con lo que el libro del Génesis en el capítulo 6 menciona, dice que los Bnei Elohim, o los hijos de los dioses, bajaron a la tierra, tuvieron hijos con las hijas de los hombres, ¿no? Y a sus hijos los pusieron como los héroes o individuos de renombre, menciona ahí. Bueno, lo que realmente están diciendo no es solamente la historia de las mitologías, el origen de estos dioses, o más que todo estos héroes o semidioses, sino el origen de las castas, dinastías y monarquías, lo que son los reyes, los emperadores y todos estos que van apareciendo, especialmente los que adquieren cierta preponderancia, proceden de este grupo. ¿Sí? Es un grupo derivado de los Nephilim, los caídos. Si bien el fenómeno se vio en casi todas partes del mundo, hay dentro de esos linajes ciertas diferencias. Algunos de ellos se consideran mejores, algunos de ellos han mantenido mm, una mayoría de poder, digamos, respecto a los otros. Otras dinastías no han durado mucho. Y lo que han hecho para prevalecer mayormente y adquirir más fuerza entre esa lucha de titanes, por así llamarlo, es cruces de sangre, ¿no? Para ellos es muy importante establecer alianzas e ir creando una única monarquía al final. De todas esas que aparecieron al principio, se fueron desgastando hasta llegar a unas cuantas, ¿sí? Y más o menos, precisamente, digamos que la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con esto. El final de las últimas verdaderas monarquías que proceden de eso, no las que son, um, ¿cómo se podría decir? Simbólicas. Fíjate que me Entonces, gustaría detenerte en ese punto porque ese comentario que acabas de hacer responde mucho y aclara mucho el por qué en la historia podemos ver también, aparte de cuestiones muy personales y egoicas y cuestiones de control financiero también, o económico, mejor dicho, por qué se daba en la antigüedad tanta conspiración entre familias, entre monarquías, tantas guerras también. Sabemos que era control de expansionista, pero también ligado a eso que tú estás diciendo, que lo que veremos al final de los tiempos, o al final de estos tiempos, realmente es eh, cómo entre ellos mismos se han venido eliminando hasta que quede el grupo más poderoso. Es, es cómo funciona el mundo empresarial, que va absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo hasta que va quedando el que, el que controla o el que tiene el monopolio sobre cierta zona, región o pues, ahora el planeta con BlackRock y Vanguard, que prácticamente son los dueños del mundo, hablando como figuras empresariales, no quienes están detrás, porque realmente es información que los que estén realmente detrás no la conocemos. Podemos conocer las fachadas de los que aparecen, los que tienen los títulos, eh, tal vez el CEO o alguno que esté detrás en inversiones, pero más de allá no vamos a saber los verdaderos dueños de todo esto. Entonces es importante como para entender por qué históricamente también se han dado todas estas luchas de monarquías y que todas están ya enfocadas en lo que más adelante veremos en esto del final de los tiempos. Adelante, continúa, Fred. pues sí. Entonces eso más o menos finaliza en la única monarquía que queda en el mundo actualmente, que es la combinación de la Saxo-Coburgota, ¿sí? Que es lo que a partir de 1917 se llamó la familia Windsor, que son los administradores de los poderes del Vaticano. Y ahí, con todo ese proceso de la Primera Guerra Mundial, tuvo que ver con la unión de las monarquías que quedaban en la entonces Rusia, Alemania e Inglaterra. Y bueno, todo esto es un proceso largo, pero ¿cuál es el origen? Una de las personas que nos habla del origen de todo esto es el profeta Daniel, pero también hay que considerar que el profeta Enoch también lo menciona, que también Esdras lo menciona, aunque no está en los libros canónicos, está en los libros adyacentes. También Baruch lo menciona y incluso la Sibilina griega, bueno, entre otros, hay muchos, pero estos son los más importantes.
Se menciona 5 reinos que se establecerían, ¿sí?, antes del final de esta era. El primer reino, el más importante, diríamos, es Egipto, ¿sí? Cuando Daniel empieza a mencionar este asunto de los reinos que aparecerían, él ya menciona 4, porque uno de ellos pues, ya había tenido su auge, su gran boom. Y lógico, hablo de Egipto porque estamos mencionando los eventos post-diluvianos, porque antediluvianos el gran imperio era Sumeria, ¿sí? Sumer, Sinar. Entonces, en el sentido post-diluviano quedarían 5 imperios, y no que fuesen uno detrás del otro, sino que serían las grandes potencias que tienen la descendencia de los Nephilim. Entonces, un segundo. Dame un segundito que me están llamando en la puerta. Si quieres hacer una intervención tú, me das un segundo. Aló, ¿se me escucha? Porque a ti no te estoy escuchando. No te puedo creer que estaba hablando Ah, entonces. No, entonces estuve hablando nada. Bueno, sí. no sé si estuve hablando algo. Pero bueno, ya entrando en materia, espero que, que sí, porque no sé por qué se... Bueno, no sé. Estaba exponiendo entonces, en todo caso, Frederick Goodman, de que al final no se trata, como dije anteriormente, ni del sacerdote, ni los clérigos, ni las personas, sino la estructura que se fundamenta para luego tener un control expansionista desde lo político, económico, social en el planeta entero, que es donde vamos a ir llegando al final de los programas. Pero ahorita es conocer qué es lo que Daniel nos va mostrando con cada imperio. Una de las preguntas interesantes, ¿verdad? Sería en lo que Daniel está mostrando de los imperios desde el punto de vista, desde las fuerzas externas del planeta, si es que estos van mutando cuando va cayendo un imperio
es como quien dice, nos bajamos de este barco y nos subimos a un nuevo barco. ¿Cómo desde tras bambalinas los verdaderos orquestantes de todo esto, los verdaderos motivadores, más allá de las coronas locales, cómo, cómo trabajan en estas caídas de imperios y en el nacimiento de nuevos imperios? ¿Cómo lo visualizas? Es que fíjate que a lo mejor algunas personas que han estudiado el tema no están informados o no son conscientes, digamos, porque a veces la información la tienes delante y no caes en cuenta, pero no estamos hablando de un linaje, dos linajes, tres, cuatro linajes. Estamos hablando de por lo menos 200 linajes. Entonces, de estos 200 linajes que son como empezaron, algunos de ellos habrían elegido pasar al anonimato. No les interesaba necesariamente el control, ¿sí? Y algunos habrían preferido aislarse a regiones remotas, como sería China, Japón, Mongolia, a las tierras de los incas, las tierras de los mexicas, al norte de Europa o incluso a Asgard, o sea, más allá ¿cómo se dice? Del mundo interterreno, el mundo telosiano, ¿no? Y habrían elegido, pues, no estar digamos, en el foco de la atención. Otros, sin embargo, habrían elegido mantenerse y habrían querido tener una especie de hegemonía, y ahí donde encuentras las principales o las pugnas más importantes, donde para detentar el poder tenían que eh, o bien demostrar que tenían una ascendencia legítima o llevar a cabo un golpe de Estado. Y esto es lo que observamos porque cuando entre ellos quieren tener el control, aparecen otros que consideran que legítimamente tienen una sangre aún más importante. Por ejemplo, cuando los Nephilim tienen hijos con las humanas, ellos establecen lo que es su dinastía, su monarquía. No obstante, ellos no eran en jerarquía superiores a otros que mandaban sobre ellos. Es decir, los Nephilim no, o sea, estos Nephilim de los que menciona la Biblia no eran reyes, eran en el mejor de los casos soldados. Entonces ellos se inventan su propia monarquía, pero había otros que eran sus jefes que sí tenían un derecho, entre comillas, legítimo desde un punto de vista de realeza, porque sí venían de una sangre de monarcas. Así que la lucha en gran medida es entre ellos por legitimar quién legalmente tiene derecho de supremacía y tiene derecho de reinar y gobernar. Algunos de ellos dirían, me importa un bledo que tú tengas una sangre más poderosa, o sea, más importante, o que te respalde X o C dinastía. Nosotros somos militarmente más fuertes. Y al día de hoy sigue ocurriendo eso, ¿sí? Fíjate que hay naciones o sea, hay situaciones donde hay ciertos gobiernos, y no digo el gobierno, todo el gobierno, sino basta que haya un cabeza de Estado que a lo mejor ni siquiera procede de estos linajes y quiere echarle el pulso a las dinastías que sí tienen el poder. Fíjate, un ejemplo de esto sería el jefe de Estado del gobierno de China. Eh, digamos que hubiese sido en su momento Kennedy o en su momento Donald Trump. Ninguno de ellos son ni siquiera de relación masónica. Así que no están conectados con estos linajes. Vladimir Putin puede que él sí sea masón, pero quién sabe si a lo mejor no desciende de estos linajes o a lo mejor es de un linaje que no es preponderante respecto de otros que se establecieron en Europa, porque muchos de las grandes monarquías se fueron infiltrando desde Babilonia, Egipto y fueron entrando a Grecia, y desde ahí se infiltraron a Roma, y de ahí se infiltraron al resto del mundo, como a Inglaterra. Entonces hay otras que tienen, digamos, la bandera de considerarse que son mejores o son más importantes y que los respaldan, sí, estos seres de las estrellas, que son sus ancestros, pero hay otros que serán jefes de Estado y dirán, a mí me importa es un bledo, métete conmigo, mira el arsenal nuclear que tengo. Yo soy mucho más poderoso por el solo hecho de mantener el control sobre este país, por mucho que tú vengas de una dinastía especial. Entonces, este tipo de luchas vienen ocurriendo hace bastante tiempo y a eso se debe, en realidad, todas las guerras que han marcado la sangre derramada en Europa a lo Ahora, largo de 2000 años, ahora es o interesante, incluso más. ahora es interesante el dato que proporcionas
porque me quiero enfocar en este momento desde lo extrahumano, desde lo que está, quiere llamarlo usted extraterrestre, extrahumano, como quiera dar el título, que es lo que realmente está detrás del control de los conflictos en el planeta y de las coronas, porque lo que nosotros hemos conocido desde la historia son conflictos humanos, conflictos que hoy, pues gracias a la apertura de la información, podemos entender que son conflictos de descendencias, de lo que conocemos como Nephilim, que se están enfrentando. Descendencias, Nephilim, como lo estás Mm. exponiendo, que también tienen intereses de control y supremacía planetaria. Entonces, centrándonos en ese aspecto de Nephilim como tal, eh, ¿qué entiendes o cómo visualizas tú ya la dinámica de los conflictos en función de, nos decías, se están enfrentando entre ellos aquellos que de repente, pues sí pueden mostrar una, o creen, o se adjudican que tienen derecho a mayor control y poder de territorio debido a su linaje y en este caso su sustento racial o genético, como quieran llamarle, ¿verdad? De que son linaje de reyes. Y los otros, como tú dices, bueno, a mí qué me importa que tú seas rey, yo tengo ejército y vení pues tu corona contra mi ejército, a ver quién gana, hablando de Nephilim como tal. Entonces, en este caso, los reyes que se van enfrentando, los imperios que se van enfrentando a lo largo de la historia, estamos hablando que son batallas donde estos reyes tenían comunicación o conexión de alguna u otra manera con estos Nephilim, pero estos Nephilim también están divididos, según lo que nos viene diciendo. Entonces, por ejemplo, no sé, el rey de, por darte un ejemplo, para hablar de algunos conflictos bíblicos, el rey de Jericó, por decirte algo. Entonces, él tenía su conexión con alguno de estos Nephilim, de estos caídos, que se presentaban como dioses y servían a estos dioses, pero de repente se enfrentaban con otra nación también, de lo que se conoce como pagana, que adoraban a otra deidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es eso realmente? La enfrentación o el enfrentamiento de dos pueblos que servían a dioses diferentes y estos dioses diferentes eran Nephilim que estaban peleando también entre ellos por control territorial, por esto que nos estás exponiendo. Sí, y también había otro problema, es que los llamemos entre comillas dioses más jóvenes con los dioses más veteranos. Y había un problema entre los, entre comillas, dioses que se habían asentado en la tierra en colonias con los que eran sus superiores, que no se quedaban aquí, que venían una vez cada 60 años, por ejemplo. Entonces, había mucha sublevación al poder imperial o al poder monárquico. Y ellos decían, ¿por qué tenemos que obedecerles a ustedes o estar bajo vuestras órdenes con ustedes? Ni siquiera están aquí. Entonces, a veces se establecían alianzas entre ellos, se unían varios dioses y creaban una alianza. De ahí viene el concepto de los dioses del Olimpo, los 12 dioses. Otras veces había otras minorías. Entonces, es una cuestión muy amplia y casi que tienes que estudiar toda la historia y si tú tuvieses el conocimiento de cómo funciona esto, ni siquiera lo podrías escribir en 2, 3, 4, 5 libros porque es demasiada historia. ¿Sí? Entonces, cada suceso son diferentes escenarios o cada telenovela donde estos, entre comillas, dioses buscan progresivamente un acaparamiento territorial. Y a ellos no les importa en lo absoluto el ser humano. Por eso hemos visto las masacres de tantas personas, en especial en la historia de Europa. Y hablo de Europa porque es lo más reciente, porque si seguimos expandiéndonos hacia atrás, antes del crecimiento de los germanos, de los romanos, etcétera, o de, no sé, de los árabes, encuentras que de todas maneras ya había grandes imperios que se fueron expandiendo, pero casi que era un monopolio frente a otros grupos minoritarios. Por ejemplo, cuando el grupo mongol crece, tú no encuentras que en la misma época hubiese un montón de imperios sucesivamente, paralelamente, quiero decir. No, te encuentras que eran grupos, tribus que vivían en lo suyo, a veces tenían conflictos entre ellos, conflictos tribales,
pero no encuentras ese concepto de imperio como tal, ¿sí? Que lo encuentras cuando hablas de los mongoles, cuando hablas de los egipcios, cuando hablas de los ingleses, ¿sí? Vas encontrando que ya hablamos en términos de un imperio como tal, que hay un expansionismo, que tienen un ejército, que tienen una producción enorme, que se pueden dar el lujo de enfrentarse militarmente contra otro imperio. Ya no estaremos hablando de una invasión, sino que son dos potencias, como cuando los persas se enfrentan contra los macedonios. Entonces encuentras que ya son grandes titanes, que no vienen simplemente llegar a una tribu y los controlan y la tribu dice, pues ni modo, no tenemos manera de enfrentarnos a ustedes, sino que se dan casi que a iguales. En ese sentido ves que hay una progresión y ahí ves la mano interventora, Y en ¿sí? ese caso, De ciertos Nephilim de un bando. Y fíjate que no siempre los Nephilim, yo lo vamos a explicar ahora más adelante, en este primer tema, que no siempre tienen ventaja alguno de los grupos. A veces uno de los grupos está teniendo una ventaja y puede tener una ventaja durante 200 años, pero luego el otro grupo empieza a aventajarlos y los destruye, o por lo menos destruye a sus representantes, a su embajada en la tierra, y se queda en el poder durante 50 años. Después llega otro que a lo mejor estuvo calladito durante mucho tiempo, adquiriendo fuerza, y aparece y los vence y se mantiene en el poder durante 600 años. Entonces es una permanente lucha, pero no son ideas que surgen de ellos. Ellos tienen que tener una motivación y tienen que tener un respaldo. Ahí es donde están metidos estas castas de los Nephilim. y en este caso entonces ya proyectándonos en la cuarta bestia, y luego seguimos avanzando con lo que Daniel muestra, pero siempre desde el punto de vista extrahumano, eh, quienes se quedarán con el final control del planeta. Bueno, vamos a ver si voy un poquito antes. Lo que hoy estamos viendo en esta conformación de esta fuerza que está buscando este nuevo orden mundial y que lo vemos representado en organizaciones como la OMS, el Foro Económico Mundial, todos aquellos que vemos en medios de comunicación y aquellas compañías afines a toda esta estructura globalista de control planetario, lo que podríamos llamar hoy el Illuminati o esta facción que popularmente se le conoce como el Illuminati, estos están representando la fuerza mayor Nephilim externa, que es lo que la Biblia llama la serpiente o Satanás, esa fuerza mayor externa, o existe alguna fuerza todavía mayor sobre ella. Esa sería una pregunta. Vamos a esto porque quizás la siguiente pregunta todavía tenga relación, pero es como seguir escarbando sobre esta. Adelante. Por encima de los Nephilim hay otros grupos, ¿sí? Porque los Nephilim a su vez obedecen o han tenido que obedecer a una monarquía. Y esa monarquía a su vez es una de otras monarquías de Orión. Por eso el concepto Nephilim procede del arameo Nefeleia, ¿sí? Nefela, que es donde viene la palabra Nefilim originalmente, independientemente de que en el hebreo viene de Nafal, que es caer, y también de Napil, que es gigante, ¿no? Pero Nefela en arameo es el nombre de la constelación de Orión, o sea, del grupo de Orión. Entonces los orionitas, o sea, los Nefela, establecen una monarquía, pero hay otras monarquías también allá entre ellos. El asunto es que se han aventajado en haber llegado aquí como otros planetas y haber establecido colonias y haber establecido su monopolio. Y ellos a su vez saben que rinden obediencia a otros arcontes que son mucho más antiguos que ellos. Y cuando hablo de antigüedad, esa antigüedad también hay que considerarla en términos de tecnología, porque un año de tecnología simétrica significa un año de ventaja simétrica. O sea, un año de ventaja. Entonces, si tú te enfrentas a una civilización que, hablando en términos paralelos, hubiese arrancado a la misma velocidad, pero por alguna razón Tuvo un ya salto. hubiese una desventaja, exacto, y ellos tuviesen, ponle, 50 años de ventaja tecnológica. ¿Sabes lo que son 50 años de ventaja tecnológica? Eso es como Área 51. Está como a 70, 80 años de tecnología de lo que la humanidad conoce. Ahora imagínate cuando tú eres una monarquía y te crees que eres el más poderoso porque tienes 1000 años de ventaja sobre los demás, pero tú tienes otros por encima de ti que tienen 5000 años de ventaja sobre ti en términos de tecnología. Entonces,
siempre vas a tener que rendir cuentas porque estamos viviendo bajo un sistema feudal en la Tierra que obedece a otro sistema feudal de los orionitas, que obedece a otro sistema feudal que han impuesto los dragones, sí, los draconianos. Entonces Ok, es claro. obediencia unos sobre Ujú. otros. Y en este caso, los Illuminati, por decirlo de alguna manera, sí serían estos que estén conectados con esta fuerza superior oscura, están representando, están siguiendo los lineamientos o todavía los ves en una escala baja. O sea, me refiero al hecho de que en el final de los tiempos, según las palabras de las profecías bíblicas, es el gobierno de el dragón, la serpiente antigua, que también le llaman. En este caso, este dragón está representando entonces a esta fuerza draconiana y en este caso, pues sabemos que estos draconianos se sujetan a arcontes y etcétera. ¿Estos Illuminatis estarán conectados para ti directamente con esta fuerza superior, esta fuerza supremasiva que será la que se ganará momentáneamente el control del planeta? Sí, pero todos ellos son lacayos. Todos Claro, ellos los de viven aquí son bajo lacayos. sistemas, todos ellos viven bajo sistemas feudales, tienen que rendir cuentas y dar tributo u ofrendas. Sí, muchos de los sacrificios y muertes masivas y genocidios a nivel mundial, cuanto más cantidad de personas mueran, son ellos, es como si adquiriese una mayor recompensa porque han llevado a cabo un sacrificio más grande. Entonces, el tributo que están dando a sus dioses es más grande y se supone que sus dioses les tendrían que, o sea, tendrían que ser consecuentes con ello. Es decir, como la parábola que dice, al que poco le di, poco me dio, al que mucho le di, mucho me dio. Cuando vuelva, encontraré cuánto ha producido para mí, entonces habrá una recompensa. Por tanto, este sistema de engaño en el que ellos viven es cuanto más niños secuestren, cuanto más abuso sexual haya, cuanto más satanismo se lleva a cabo, cuanto más genocidios, guerras, sus señores les darán mayores premios después. Esto es la aberración, ¿sí?, del concepto que existía en el antiguo Israel con el asunto de los sacrificios, es coger eso y convertirlo en una aberración. O sea, Claro, algo que, es toda la energía que exacto, cosas que existían de siempre, que si sacrificios a los dioses, entonces cogías una paloma o ponías así un incienso y cosas así. Ellos lo han llevado a un nivel que sirva para el interés de estos dragones. A esto les importa un bledo que si matas a una palomita, o que si les pones unas hierbas, perdón, un saumerio, o esas cosas a ellos no les significan nada porque vibra una resonancia que incluso hasta molesta. Ellos necesitan otro tipo de olores putrefactos, otro tipo de emociones, de dolor, de sufrimiento. Ese tipo de cosas sí vibran con la energía de ellos. Entonces, son cosas que ellos sí quieren. Por eso todo Ok. empieza con la historia esta de Caín y Abel, que uno hace un sacrificio y otro hace otro sacrificio, y este es agradable y otro no es agradable, porque el uno evoca a una vibración concreta que conecta con ciertas entidades y otro con otras entidades, y esta es una de las principales cuestiones aquí. Por eso en Israel tú no veías en el pueblo de Israel antiguamente esos sacrificios de humanos, no, eso lo hacían otros pueblos, porque a los que les interesaba eso eran a los demonios, que están vinculados con los draconianos. Y ¿Sí? en este caso, entonces, ¿cómo, ya que, bueno, creo que vamos a salirnos un poquito de la línea que traíamos, que a veces es lo que me da miedo, pero a veces mencionas palabras que es necesario seguirlas escarbando, ¿no? A partir de comprensión de alguna información que, pues, históricamente la conocemos de cierta manera. En este caso, con lo de Abel, ¿qué, o sea, qué es eso que proyecta la Biblia que es una ofrenda agradable para estas entidades? Porque lo que nos presenta que la ofrenda de Abel fue agradable, si le ponemos el título de entidades, fue agradable para entidades de luz. Sin embargo, la ofrenda de Caín, entonces en este caso tendríamos que interpretarla como agradable para entidades de oscuridad. O sea, eso es lo que, Así es. en este caso, siendo así, entonces, ¿cómo es que, o qué hay detrás, cómo es que unas verduras que prácticamente no,
no muestran sacrificio, no hay muerte, no hay de intermedio, la vida inocente de un animal no es grato para entidades de luz, sino que las entidades de luz se complacen en la muerte de un animal, o qué realmente es lo que se podría entender, porque así a simple vista es como, a ver, espérame, ¿me estás diciendo entonces que las entidades de luz les interesa el sacrificio de un ser inocente como un cordero, un cabrito, una vaca, una res, lo que sea, y la de oscuridad se complacen con darle frutas, pero ahora me estás diciendo que los Illuminati sacrifican niños y eso sí es de la oscuridad, pero Caín sacrificó o puso verduras y, ok, no sé si me doy a entender en esta mezcla. Entonces, ¿cómo es esto? Vale, Abel lo que hace es que, ¿qué es? O sea, ¿qué es un sacrificio? Es hacer aquello que no te gusta, hacer Claro. un esfuerzo por lograr algo. Entonces, lo que está demostrando Abel, es un esfuerzo por ser mejor persona. Lo que está demostrando Caín es tomar de lo que ella tiene, de lo que ya hay en su corazón, que era la envidia, los celos y la maldad. En ¿Por especial qué? el Porque no sentimiento sacrifica de nada. odio. O sea, él no está realizando un sacrificio, el que está realizando, o sea, depende de cómo uno entiende el sacrificio y también la definición que se está utilizando. O sea, ellos están dando un ofrecimiento a la deidad, que para empezar hay que entender la historia desde el punto de vista metafísico antes que de los Claro. fenómenos físicos. Bien, Abel está representando una persona ingenua e inocente. Caín está representando una persona maliciosa, celosa, Astuta. rencillosa y envidiosa. Bien, entonces ellos de lo que hay en su corazón es lo que pueden entregar, no pueden dar algo que no hay dentro de ti. Y todos estos conceptos de los sacrificios se está basando es en eso. ¿Qué es lo que le estás entregando tú a la conciencia superior? Esa conciencia es mala, tú de eso, es de lo que estás, o sea, eso es lo que estás alimentando. Si es buena, es eso lo que estás alimentando. Y cuando estamos observando la historia de Israel, a ninguna conciencia buena le estaba interesando que estuviesen matando animales. Y te lo va a decir en muchísimas partes de las escrituras hebreas. Claro, pero se complacen ¿Acaso os con... mandé yo a realizar sacrificios en el Sinaí, oh casa de Israel? Vuestros sacrificios me son abominación. No los soporto, no los quiero. Él dice, ¿acaso los mandé yo? No, no les mandó. Lo que pasa es que ellos ya venían con una tradición y estaban en un proceso de deshacimiento de una serie de hábitos para adquirir otros hábitos. Entonces, en ese proceso, algunas cosas les dejan que las sigan haciendo, pero les cambian la secuencia, la mecánica para que la hagan de otra manera. De todas maneras, no es que sea positiva, pero tampoco es que sea necesariamente negativa. Hay otros entes que están compartiendo con nosotros en este planeta paralelamente. Son entes que podríamos, si quisiéramos compararlos con el hábitat de la naturaleza, tenemos insectos, tenemos medusas, tenemos libélulas, tenemos un montón de cosas que no son ni buenos ni malos, simplemente cumplen su función. Entonces, ellos sí se alimentan de esas Bueno, cosas. Es como, por lo como el menos hagan camarón. esos sacrificios para estas criaturas, ¿sí? Ujú. Que se alimenten de eso, Que pero se no lo hagan alimentan. para esos malos. A Ah, ok. ustedes pueden creer que lo hacen para mí, bueno, crean que lo hacen para mí, pero es que a mí, yo qué saco con eso. O sea, un Dios, bueno, ¿qué le beneficia eso a la sangre de un carnero? O sea, es una asquerosidad, ¿sí? Aparte que lo estás matando ni siquiera es por una cuestión de supervivencia, sino para agradarme a mí. ¿Cómo me va a agradar a mí eso? No me agrada. Pero como es ya algo nato en ellos, ¿qué otra cosa vas a hacer? Fíjate lo que hacen cuando Moisés sube al monte Sinaí. Ellos ya cogen todas sus piezas de oro, las derriten y hacen un ternero y empiezan a darle pleitesía. Si ya están viendo que ellos tienden a hacer eso y solo han pasado un par de semanas desde que Moisés se fue, ¿qué crees que va a pasar cuando no esté Moisés? Ellos van a tender nuevamente a hacer sus sacrificios como hacen todos los pueblos. Y ese es el problema que tenían ellos. Ellos tiraban cuando las cosas no estuviesen favorables, ellos iban a tirar a hacer lo que por naturaleza hay, porque eso es algo nato en el ser humano. Cuando todos estamos bien, todos somos felices, nos damos abrazos, nos queremos, feliz Navidad. Cuando las cosas están malas es cuando te acuerdas que alguien te debe dinero y empiezas a presionarlo para que te lo devuelva. De modo que las circunstancias pueden cambiar. Y ahí cuando las circunstancias no eran óptimas, entonces se iban a hacer sacrificios como lo hacían los fenicios o los amorreos. Y empezaban a matar a sus niños en pro de los servicios que les pudiese dar presuntamente Molec.
Y eso es lo que observas. Entonces, como es un problema con eso, es decir, quieren sacrificio, bueno, hagan sacrificios, pero lo van a hacer así, así, así. Es decir, bajo un control donde nosotros sabemos que no roza, ¿sí? No roza estos términos que sí son perjudiciales para ustedes. Sí, que estaba tratando de buscar un versículo, no recuerdo cuál era este, que una vez yo, escuché a alguien criticarlo, que tiene datos interesantes y yo he leído el versículo, solo que ahora no recuerdo cuál es. No sé si es que mm, solicitaron a algún rey de Israel, no sé, Jehová solicitó no sé cuántas cabezas de ganado para sacrificio y no sé si es que las quemaron desde arriba o es que las subieron desde arriba, las teletransportaron, no sé, no recuerdo. Pero si no te acuerdas de algo similar, de nada sirve que lo menciones porque no lo podremos tratar. No sé si te acuerdas tú de algo parecido que solicitan no sé cuántas, pero eran cualquier cantidad, 400 cabezas de Sí, ganado, no sé cuántas. me suena. Lo que pasa es que también hay que entender que independientemente de los problemas que estén teniendo los dioses dentro de la atmósfera, también había una enseñanza, tanto para el pueblo, para el subconsciente del pueblo, como para la persona que lo está leyendo en la actualidad. Todo eso tiene un significado. Lo importante es la enseñanza moral y por encima de todo, la enseñanza hacia nuestro subconsciente de lo que significa aquello que se está narrando ahí. Y cuando digo los conflictos que hubiesen en la atmósfera entre estos dioses es porque había muchos de estos grupos, no voy a hablar más de los dedos de mi mano, no, pero ponle 5, 6, 7 grupos repartidos en ciertas partes, algunos incluso cerca de Israel, que se situaban en una montaña, se situaban debajo del mar y mantenían una intervención permanente. Y esta intervención podríamos decir que era mala y otra intervención era buena. Entonces no podían en ningún momento dejar lo que estaban haciendo porque nuevamente manipulaban a través de tecnología psíquica. Y lógicamente, utilizando la tecnología psíquica, te introducen pensamientos, ideas para que tú hagas determinadas cosas que alimentan la energía de otros parásitos. Es como utilizar verdugos. Sabes que nuestro planeta está interconectado con otros planos dimensionales y que hay entes oscuros, pero no vibramos con ellos. Entonces, algunos de estos orionitas buscaban utilizar ondas para introducir pensamientos y emociones que llevasen a la persona a realizar sacrificios para atraer a esos demonios para que les amargasen su existencia y ensuciasen el campo energético de todo el vecindario y de toda la tribu. Por eso era tan importante decirles a ellos, no se relacionen con esos dioses, no les sirvan y por encima de todo, destruyan todo lo que hay de esa gente, porque ellos son satanistas, como ya habíamos explicado en su momento, y cualquier cosa que esté relacionada con ella, sus dioses, sus nombres, lo que sea, todo eso está mancillado y está siendo utilizado por los orionitas para dañarles a ustedes vuestro estilo de vida y arruinar todo el plan que estos ángeles del grupo Yahweh estaba tratando de hacer. Fíjate Porque el que, grupo de Orión estaba también presente ahí. Y el grupo de Orión y estuvo es, permanentemente en muchas facetas. Lo que pasa es que después claro, del asunto del Sinaí, los dos grupos se van. El grupo de Orión mantiene un trabajo indirecto y el grupo de Yahweh mantiene un trabajo indirecto, pero ya dejan de estar permanentemente ahí como estuvieran en el Sinaí, que ¿habrá estaban los sido dos alguna grupos. determinación de la Confederación Galáctica el determinar que ya no haya injerencia? Como lo vemos en Star Trek, Lo que que... pasa es que el grupo de Orión ha estado aquí muchísimo tiempo, de hecho, y cuando digo el grupo de Orión son varios grupos, no es uno el mismo, sí, sino que proceden de Orión porque hay muchos grupos, hay cientos de grupos de Orión. Y ellos están relacionados con la vida biológica en la Tierra, las esporas que se desarrollaron aquí, las algas, los primeros organismos microcelulares, pluricelulares, y bueno, otros grupos, pero mayormente eran de Orión, ¿sí? Porque de hecho nosotros vivimos en un vecindario que está relacionado con Orión, entonces es difícil que no vas a tener incidencia del grupo de Orión. El asunto es que el grupo de Orión eran especialmente investigadores genéticos, entonces, por eso está tan correlacionado con los intereses de los draconianos en utilizarlos a ellos para manipular a especies como, digamos, la nuestra, hablando en términos del cuerpo, y a otros grupos que son vecindario nuestro. Fíjate que ayer que estaba ya por dormir y durante la tarde estuve escuchando un audiolibro donde se presenta por parte de Platón la defensa que hace Sócrates, ¿verdad? Antes de su ejecución.
y luego escuché algunos análisis sobre la vida de Sócrates, me gustó algo que decía alguien y exponía y decía que Sócrates siempre había luchado, una de sus mensajes centrales era darle a entender a esa sociedad que la cuestión de las decisiones era algo que estaba intrínsecamente ligado con su conciencia, con su interior, porque exponían este dato interesante, que en la antigüedad la gente, por lo menos en Atenas, que no dudo que era así en gran parte del planeta entero, su conciencia no estaba desarrollada y la diferenciación entre el bien y el mal era una cuestión plegada directamente a la determinación de los dioses. Entonces, decían estas personas, o decía esta persona, que me gustó el dato, que los atenienses siempre iban a buscar los oráculos ante ciertas decisiones porque no tenían la facultad de ellos de saber qué es lo que tenían que hacer. Y es interesante cuando se plantea de que una de las misiones de Sócrates era eh, que la gente entendiese que el regalo de las decisiones y la conciencia del bien y el mal es una cuestión dada prácticamente por el interior, por la conciencia, no por una cuestión de normas, dogmas, leyes que te tienen que decir, si esto es bueno, no, esto es malo, haga esto, haga lo otro. Y que lastimosamente estamos en el 2024 y todavía gran parte de la población, claro, tenemos una conciencia mucho más desarrollada de lo que tenían los atenienses, los israelitas, los egipcios, etcétera, en función de la determinación del bien y el mal, porque incluso hoy tenemos prácticas de cuidado de los animales y muchas cosas más. Quizás ellos tenían conocimientos más profundos en otras cosas, pero en la mayoría de la población Así mundial es. de la población, pues hoy tenemos mayor conciencia. Nos falta En mucho, pero especial, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, se aceleró mucho el despertar de conciencia en la humanidad. claro. Entonces a lo que voy yo es ligándolo a lo que decías, que en la antigüedad, pues muchas de estas cuestiones que aprovechaban los orionitas, de lo que venías diciendo, de pasar estos mensajes, manipular mentalmente, como el episodio donde Moisés dice el texto, ¿verdad? Que Jehová casi lo mata porque no había cortado el prepucio del pene a su hijo y que Séfora lo tira, no creo que de él, y Séfora se lo corta y se lo tira y entonces ahí se calma Jehová y ya no lo mata. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, ¿ah? Pero con eso que vienes explicando, obviamente, se aclara y se puede relacionar que lastimosamente en esas sociedades no existía ese desarrollo de conciencia de lo malo que es matar a un niño, lastimosamente, o sea, hacia dónde iba esto, aunque una madre Mm. pudiese sufrir, pero era más la cuestión de la obediencia a la deidad y pensar que eso era bueno porque no se tenía la conciencia clara de que no era bueno. Entonces, Ese es el origen de las leyes. sí, Ese es el exactamente. origen de todas las leyes en el mundo. Y a eso nos quieren llevar ahora, o sea, quieren hacer esa regresión en la conciencia del hombre, involucionarla con todas estas normativas que nos quieren plantear. Entonces, dejando ya pues la comprensión de lo que nos ha venido desarrollando y explicando, pasemos a la fase de cierre para ya que entres con lo de Daniel. Y es el hecho entonces ahora de entender, eh, o la pregunta se formula en el siguiente aspecto. Lo que veremos entonces en este final de los tiempos es simple y sencillamente que estos, llamémosle Nephilim rebeldes, van a perder. O sea, los Nephilim rebeldes al final van a ser diezmados y algunos van a ser, los van a sumar, por decirlo de alguna manera, cuando los van a eliminar literalmente, y otros los van a sumar, entonces no les va a quedar más que sumarse a la fuerza ganadora que en este caso está representada por estos draconianos, orionitas, etcétera. Así lo podríamos visualizar, que al final va a ganar el más fuerte, el que siempre fue el más fuerte, va a ganar y diezmando a todos los rebeldes. Y lo que pasó en la Es historia una es lo que va a lucha, pasar. es una lucha de castas. El asunto Y la es casta que mayor va a ganar, las castas históricamente. más puras, ¿sí? Las castas más puras tienen el beneficio de que sus ancestros, que no son de este mundo, les puedan venir a ayudar en cierto momento. Ujú. Entonces, la desventaja que ellos tienen ahora para establecer su gobierno global son aquellos que no son castas puras o no son castas tan puras como ellos,
tienen controlados ciertos pilares que no les permiten a ellos hacer lo que les dé la gana, aun cuando estos controlan el sistema monetario, es decir, controlan la banca. Entonces, tienes a estos de linaje oscuro real que están conectados con el control de la banca contra otros que están conectados con el sistema judicial y con el sistema militar. Entonces tenemos una situación compleja, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes el arsenal nuclear, va a estar un poquito difícil que te salgas con la suya. Entonces lo que tienen que hacer los otros que controlan la banca es decir, pues tiremos todo a la basura, o sea, tiremos la casa por la ventana. Si nosotros estamos controlando la banca y por extensión la banca está conectando a los países o a las potencias que no nos dejan hacer lo que nosotros queramos y controlan su maquinaria militar, porque si no hay dinero no se maneja tampoco el ejército en ningún país. Hagamos una cosa, sacrifiquemos esta sección, ¿sí? Sacrificamos una de nuestras cabezas y después la reiniciamos. O sea, haces un reset, ¿sí? Reinicias el sistema, apágalo, ¿sí? Mata al Fénix y deja que vuelva a resurgir de sus cenizas. Nosotros vamos a mantenernos, pero esta fase, esta parte de aquí, la vamos a destruir y con esa destrucción de esta sección nuestra que luego podemos reiniciar, acabamos con estos gobiernos porque no pueden mantenerse sin economía. Ningún ejército se puede mover sin economía. Colapsamos, ¿sí? A nuestros enemigos y o sea, hacemos que ninguno tenga más alternativa de nada. Déjales sin economía durante 2 meses. ¿Cómo crees que un ser humano va a subsistir 2 meses sin economía si hasta los mercados colapsan, no hay comida? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿De dónde van a conseguir una botella de agua? ¿Sí? ¿Qué van a hacer cuando les corten el suministro de agua o de electricidad? ¿Cuánto crees que el sistema puede durar? Ahí es donde te vas a dar cuenta que da igual lo que ellos hagan. El asunto es que lógicamente se lo tienen que pensar bien, porque si juegan a esa carta, ellos son los primeros que también considerarán que tienen muchas cosas que perder temporalmente, algunas áreas las van a tener que perder, pero saben que en el reinicio van a seguir aventajados y que esperan que sus dioses vengan en cierto momento a ayudarles a reiniciarlo todo. Esa es en realidad la jugada con la que ellos están, eh, con la carta Jugando, con la que están jugando. Y digamos, lógico que saben que es muy delicada y claro. que esperan que no tengan que utilizar ciertas estrategias, pero si les toca, les toca. Y prefieren controlar ciertas áreas, es decir, por ejemplo, que el Blue Beam salga adelante. Dice, bueno, con que el Blue Beam salga adelante, que podamos dejar todo, que la NASA deje preparado todo el sistema para el 7, la tecnología 7D, todos los drones, todas estas cosas que necesitamos, y ya si el sistema colapsa, nosotros nos encargamos de que esto siga en funcionamiento, como el FEMA. El FEMA está preparado para que cuando todo el sistema colapse, ellos entren en acción. Entonces, ellos tienen preparados muchas órdenes ejecutivas para lo que tiene que ver Estados Unidos y para el sistema de reinicio que se encargaría la NASA, ¿sí? De reorganizar todo un sistema mientras el mundo colapsa, todo lo que es el sistema colapsa, ellos activan las fases 2, 3 y 4 del Blue Beam para entonces poder reiniciar el sistema y continuarlo. O sea, el mantenimiento de la cuarta bestia, Claro. pero sacrificando temporalmente una de sus cabezas para venir con mucha más fuerza a convertirse, a crear una metamorfosis, porque la cuarta bestia nunca se destruyó ni todavía va a ser destruida, simplemente produce una metamorfosis para pasar a convertirse al gobierno dictatorial totalitario de la Tierra. En resumen, pues de lo que hemos venido platicando es comprender hemos hecho como una ampliación de lo que la Biblia en palabras resumidas llama el dragón o la serpiente antigua, que es la que al final va a coronar por poco tiempo, como dice la escritura, que se le dio poder por poco tiempo, y nosotros lo hemos ampliado a través de la comprensión y los datos que se tienen sobre informaciones del mundo extraterrestre, sobre lo que los mismos textos ya reflejan, antiguos, incluidos la Biblia, y darle esta lectura bajo estas ópticas es como haberle hecho un zoom a la palabra dragón, serpiente antigua y ver qué es lo que involucra todo esto y haberle hecho así como un zoom a la palabra Nephilim y sus diferentes castas, como hemos explicado, ¿verdad? Aquellos que se rebelaron también a sus propias deidades oscuras. Entonces, para que puedan entender qué es lo que hemos venido
haciendo en este punto. Y también aclarar algo interesante con un ejemplo que hacía Frederick. ¿Cómo podemos ver que un símbolo puede servir para la luz o la oscuridad? Cuando hablaba del fénix, por ejemplo, y ver cómo la oscuridad utiliza un concepto o este símbolo, pero también desde el punto de vista egoico. O sea, para una persona que quiera abrazar desde una posición positiva el concepto de Fénix, sería entonces la deconstrucción de sí mismo una situación de devastamiento total donde resurge de esa situación o una caída económica, por ejemplo, un quiebre económico personal, algo que alguien sufre personalmente y que ese sufrimiento personal, esa, llamémosle entre comillas, esa destrucción es capaz de resurgir nuevamente de ese dolor y crear algo nuevamente más hermoso. Pero en el caso de la oscuridad no es eso, es sacrificar algo que no tiene que ver con dolor para ellos, sino que es como vaya, como que diga un millonario, voy a sacrificar unos cuantos miles de dólares cuando él tiene 3.000 millones de dólares en la cuenta. O sea, No, y no solo eso, sino cuando se trata del dólar, no les importa si cae el dólar, exacto. porque es que Entonces, el no dólar son no es la cosas moneda que del estén, futuro. El dólar no es exacto, la entonces, moneda del futuro. no son Ellos cosas van a que estén poner un sistema digital de criptomoneda que no va a estar respaldado por el dólar. claro. Entonces, el concepto de Fénix para ellos no es no lo que representa un sacrificio interno de alguien, algo que estás sacrificando en función de algo positivo, sino que ellos siempre desde lo egoico. El sacrificio de ellos es, te tiro a vos a la piscina, pero yo me quedo acá, ¿no? Entonces, lo que es de ellos, pero no son ellos. Bueno, quiero ir, y ya cierro con estos saludos a Franco Núñez desde Chile, nos está acompañando, excelente programa, dice Franco, saludo Franco. Teresa García desde Chicago, Illinois. Hola Tere, gusto saludarle. Y acá hay una pregunta que pues no la quería hacer, pero busqué la manera cómo asociarla al tema que venimos hablando y a lo que venías tú últimamente mencionando. La pregunta dice, ¿el anticristo islámico, el anticristo será musulmán? Pero y luego relata lo siguiente, él hará un pacto firme con muchos una semana de años, por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda del grano, sobre el ala del templo estará la abominación desoladora. Continuará hasta que la haya decretado. A la pregunta para tratar de sacarle algo de relación a lo que él está diciendo es, o esto que se conoce, esta figura que se conoce como ese líder global o el anticristo, lo que llámese, como quiera llamarse, es algo que pertenece directamente, que tiene alguna relación directa con estos entes antiguos de la oscuridad. Es un auxilio de alguna manera de lo que venías diciendo, de lo que están esperando estos oscuros de la tierra, alguna ayuda externa de los más antiguos, primigenios, arcontes, ¿tiene alguna relación con esto? Eh, este anticristo está relacionado con estas fuerzas oronitas draconianas. ¿Cómo lo ves? Sí, por eso te dice Apocalipsis que fue echado a la tierra del gran dragón. Se está refiriendo a ellos. Ellos llegan a la tierra y dice que sabía que le quedaba poco tiempo y él va y busca, pues llega y dice que da su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al nuevo gobierno que se establece después de la caída del asteroide en el que venía el dragón, ¿sí? Porque eso es resultado de la derrota que están teniendo en la guerra que se sucede en el cielo, ¿no? O sea, fuera de la tierra. Y en este caso, ligado directamente al anticristo, este personaje o este individuo tiene alguna relación directa con esta fuerza oscura orionita o alguna relación directa con estos arcontes. ¿A dónde voy con la pregunta? A la Ellos sí, idea a ver, popular, perdón, a la ellos, idea popular de que es un hombre, pero que va a ser, su alma va a ser tomada por una fuerza oscura. No sé si has escuchado esa versión, ¿no? Que va a ser sí, sí, ellos, prácticamente eso un es hombre una cosa que poseído. ellos, Ujú. claro, eso es una cosa que ellos tratan de hacer. Lo que hacen estos, los herederos, ¿sí? Los que siguen, los que pertenecen a este linaje o a estas dinastías es ir cruzando, ir mezclando y crear casi que una línea que incluya linaje davídico, que incluya linaje arturiano, que incluya linaje merovingio, que incluya, si es posible, también alguien de la línea de los Windsor, es decir, alguien que tenga un derecho sobre esta línea
sobre esta línea, para que estén todos, Todos lo amen, todos lo estén acepten, acordándolo. Exacto. para que todos los Nadie plenipotenciarios o pseudo plenipotenciarios estén satisfechos y digan, sí, él me representa a mí, a mí, a mí. Entonces él unifica todas las líneas. Y incluso a los judíos les dirá, sí, yo también soy vuestro Mesías porque también vengo a la línea davídica. Entonces, al ser también de la línea arturiana, también va a satisfacer a los de la familia ancestral Windsor, porque esto viene de una historia antigua del rey Arturo. Y lo mismo con los merovingios y así sucesivamente. Sí, que pueda demostrar que hay una convergencia de linajes a través de él. Y como ya con los Windsor vemos que es el resultado de muchas de estas dinastías, solo falta que aparezca otra. Y de hecho, la monarquía británica desde el siglo XIX o XVIII ya se venía juntando con la dinastía Rothschild. No sé si la dinastía Rothschild está relacionada con ellos, pero no me extrañaría. O sea, con los Nephilim, no me extrañaría, igual que los Rockefeller. Entonces, por ese lado sí hay una correlación. Y ellos tienen esta idea que genéticamente hay una demostración de que tienen un derecho legítimo a ser emperador, ¿sí? Emperador planetario. Pero al mismo tiempo se tienen que asegurar los oscuros de esos grupos que él va a llevar a cabo el proyecto. Pero como los seres humanos tenemos criterio propio, no puedes controlar los pensamientos de una persona. Y si te controlan a ti, ¿quién es el que te controla? Entonces siempre habrá alguien por encima de ti. Por tanto, la clave esencial es conseguir que esta persona desde niño ya venga perteneciendo a las sociedades mistéricas secretas de ellos, que participe de sus rituales. Por tanto, lo han ido consagrando progresivamente y en su momento allá, no me acuerdo el nombre, cómo se dice, cómo lo llamaban los sumerios, pero era un ritual a través del cual hay una, no interposición, sino una sustitución del alma Una por un transposición. arconte. ¿Cómo? Una transposición. No sé si ese sería el término, pero el hecho es que tu cuerpo es un vehículo, tú puedes abandonar el cuerpo temporalmente o permanentemente sin que se considere que se murió. Simplemente sigues conectado con un hilo, pero dejas que otro entre y en ese momento pues se puede generar un conflicto sobre quién está teniendo el control sobre el vehículo. Sí, porque en Y este puede que caso, por alguno de los ejemplo, la dos es palabra más fuerte. transposición, perdón, en Sí, este caso la palabra transposición es acción y efecto de transponer o transponerse. O sea, entonces es como que vale, desplazas una cosa por otra. Entonces sería como una transposición, ¿no? vale, entonces sería una transposición. Entonces sería transponer a un arconte y poner al legítimo dueño del cuerpo en un estado de De latencia, un suspensión, estado de suspensión o lo que sea, yo qué sé. Porque igual, o sea, hay muchas teorías de en lo que criogenización. concierne, a la clonación Ujú. y a lo que concierne a la hibridación. Y entre estos conceptos está el generar un organismo que sea un clon tuyo, haces que crezca de forma prematura, como bueno, muchos de esos laboratorios que están en niveles 7, 8 de Área 51 hasta el nivel 12, que son de ingeniería genética, y a través de cierto ritual ellos pueden lograr que un cuerpo, o sea, la conciencia, el alma de un individuo se transporte y entre en ese cuerpo. De ahí todas estas teorías que han circulado por ahí, que si Joe Biden tiene un clon, que si Obama tiene un clon, que si fulanito tiene un clon, entonces a veces es el clon el que habla, o incluso es un androide, ¿sí? Porque se les ha visto hasta que se les mueve como si tuviese una máscara. Bueno, yo no voy a entrar ahí porque es una cuestión tanto especulativa. Es bueno Pero mencionarlo la porque uno nunca ejemplificación sabe. apoya. ¿Cómo? La ejemplificación apoya para lo que quiere graficar. Claro, sí, yo hago el comentario porque quién sabe, a lo mejor es cierto, pero quién sabe, a lo mejor no es cierto y estamos ahí Claro. divagando sobre cosas que no son ciertas, pero como ya viene uno, sí, ya vengo de haber leído muchos libros de inteligencia naval, de servicios secretos, de trabajos que se han hecho en laboratorios secretos, pues sé por conocimiento que ese tipo de cosas ya existían desde los años 80, por tanto, ¿por qué no podría implementarse?
Y ellos podrían decir que por seguridad es bueno que el presidente tenga un doble. Bueno, el doble podría ser alguien parecido a él. Y le pagan bastante bien por si acaso sea el que recibe un disparo. Como también puede haber un androide. O sea, fíjense, si ya existe una tecnología de robots y de androides con inteligencia artificial que hacen determinadas cosas y hay personas que ya tú los has visto que se quitan una máscara tipo Misión Imposible y son igualitos, ¿sí? Hay actores que los disfrazan y los maquillan y son idénticos a otra persona. Entonces, si ese tipo de cosas se pueden hacer, y hay que considerar que Área 51 tiene por lo menos 70, 80 años de ventaja en tecnología a lo que el mundo cree que conoce, todas estas cosas son plausibles. O sea, que sea plausible, es decir, entra en el marco de las posibilidades. Se puede hacer. O sea, ellos lo pueden hacer si quieren. Y por tanto, si lo pueden hacer, ¿por qué no lo iban a hacer? Ahora, otra cosa es a ver qué pasa. Y lo mismo con el concepto o sea, del golem, que es crear un organismo de partes humanas, cómo crear un clon, cómo elegir a alguien que va a estar en permanente, bajo ritual permanentemente, para que después haya ¿cómo es la palabra? Transmigración, transpolación, transposición del alma o la Transposición. conciencia. Entonces se Sí. incorporan en ese arconte. ¿Cuál sería el arconte? Belial, que es uno de los 12 Mm, arcontes. claro, claro. Mira qué Belial sería interesante. quien tomaría el lugar de ese cuerpo, o Y sea, mira de qué esa alma. interesante porque existe, bueno, algunas teorizaciones, incluso se han hecho en películas, o por lo menos la última serie brasileña que hablaba del apocalipsis presentó esto que ya muchos han comentado, y es que este personaje, en primera instancia, pues será netamente él, o sea, el humano como tal, el que ha sido preparado, adiestrado, lo que sea, pero que va a ser asesinado. Y alguna serie mostraba que le da un disparo, se muere, pero luego resucita. Y algunos sacan esta teoría para hacer el paralelismo, ¿verdad? O la contraposición de Jesús en el resucitar. Y esta serie mostraba, así como algunos otros datos, que cuando este personaje muere y resucita, ya no resucita él, ya resucita Belial dentro de él en todo caso. Entonces, eh, y apoyado en aquel versículo donde dice que recibió herida de muerte, pues son teorizaciones que dentro de estos análisis, cuando ya vemos estos datos que nos estás mostrando o esta información, no lo miro descabellado, no puedo decir que así sea, pero digo, y además, esta información está latente en tantas películas, lo pudiste ver en Black Adam, lo pudimos ver en X-Men Apocalipsis, lo pudimos ver en El Rey Escorpión y no recuerdo qué otras tantas películas más, en una de las últimas de la momia, siempre esta idea de prácticamente un cuerpo preservado, Mm, influirle que esa alma, o no sé, alma que ya murió será, o bueno, o alguien que vivió pero que murió, pero esa alma de ese alguien vuelva a tomar un cuerpo o tome, o en algunas otras películas nos muestran que toma otro cuerpo, como en la última también de Doctor Strange, donde esto es lo que se está buscando, que estos entes pues tomen otro cuerpo. Entonces, sea como sea, si alguien lo quiere ver como fantasía o no, es cuando vemos, profundizamos en mucha literatura, nos damos cuenta que esto es así. Por ejemplo, hay un texto que para mí es muy maravilloso y que yo realmente recomendaría a mucho protestante y evangélico, y más que todo aquellos que pertenecen a la corriente de lo que llaman profética, que lean ese libro de, ay Dios mío, de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad al cautivo. Léanlo, porque hay unos pasajes de este texto donde ella relata que fue llevada por el Espíritu, ¿verdad? Lo que hoy llamaríamos muchos, ese, ¿cómo se llama? El que salen del cuerpo, ¿no? Esas proyecciones astrales. Y fue llevada, ella dice, a ver, no sé si tú tuviste la oportunidad de leer ese libro de Rebecca Brown. Pues ella no. dice que fue llevada a rituales satánicos que se daban en la temporada del Halloween, donde hacen algunas burlas de Jesús y crucifican literalmente, dice ella, a un hombre, lo crucifican literalmente y lo escupen, hacen burlas, pero también hablan de que cuando empiezan a hacer estos rituales de tomar sangre y el adenocroma, aunque no, ella no utiliza el nombre de esto,
dice que el cuerpo de la persona que está haciendo cierto ritual en ese momento es tomada por un ente y ese ente se manifiesta a través de esa persona. Eso es lo que dice De Rebecca hecho, Brown. escuché casos en estas personas que trabajaban en proyectos secretos y demás, que hacen seguimiento lógicamente a esos rituales, que cuando invocaban a cierto arconte, la apariencia de la persona empezaba a adquirir cierto aspecto reptil Reptil. por momentos, y durante el proceso de ritual, ¿sí? Se llegaba a casi que materializar y se le veía así, podía durar algunos minutos y bueno, puede tener sentido porque pueden bajar su vibración y se crea Claro. una simbiosis. Ujú. Entonces, por eso, eso es lo bonito cuando te abres un poquito más, ¿no? Y no te quedas con solo una visión de las cosas, no te quedas solo con el mundo, llamémoslo así, extraterrestre completamente, sino que también ya metes lo que llaman paranormal o interdimensional y ya empiezas a ver tantas variables, o sea, que te das cuenta que realmente, pues como decía Jesús, que cree todo es posible, la verdad. Y que todas estas cosas, más que locura, por lo menos para mí, hoy ya estas cosas ya no son locura, son eh, realidades que yo no he experimentado, pero que algo por dentro me dice son y son, ¿verdad? Entonces, pues sí, porque yo nunca he visto un pichete, como digo yo. Hay personas que tienen el don de ver cosas que uno dice, wow, terroríficas desde lo terrorífico hasta lo maravilloso. Entonces, bueno, ese era el aporte que quería hacer con lo que venías comentando y bueno, ¿por qué es importante conocer estos datos? Pues primero porque no despreciar esa información nos ayuda a construir una mejor comprensión de lo que queremos conocer. Si muchos hoy están conectados es porque hay algo de esta información que han querido conocer. Entonces, darle una mejor forma a través de más datos siempre va a ser mucho mejor construir todo esto. Tenemos poco tiempo. No sé si en 15 minutos hacemos el análisis de las bestias de Daniel o lo dejamos. Yo creo que no nos va a dar tiempo para que mejor dejarlo Es que para la de todas próxima maneras, semana. o sea, como brochure, como una especie de mosaico, no necesitamos más tiempo porque no es el punto central, pero sí se puede hacer una descripción. Hazla Así como entonces. mencioné que incluso la sibilina lo menciona, dijo porque tendrían que ser 5 bestias, ¿sí? La sibilina griega. Estamos hablando del inicio con Egipto y hay muchas cosas que se desarrollan. Fíjate, la historia de Israel empieza precisamente con Egipto. No obstante, cuando ya empieza la historia de Daniel, él en su tiempo, él inicia para hablar de 4, sabiendo que la primera es el Imperio Babilonio, ¿sí? Y él menciona, por ejemplo, en estas visiones, una de las bestias y la descripción que él da, ¿sí? Que cualquiera las puede leer ahí, creo que es el capítulo 7, ¿no? Se está refiriendo a toda la cuestión relativa al Imperio Babilonio, que duró poco, ¿sí? Porque fue Nabucodonosor, ¿sí? Segundo, después su hijo, Nabónido creo que se llamaba, y después, no sé si hubo alguien más, y después es cuando llegan los medopersas, y bueno, Y Darío conquistan, le ¿no? dan el tuste. Y claro, entonces cuando llega Darío y conquista Babilonia. Entonces, tenemos ahí a los persas. Y hay una conexión muy estrecha y todo ese proceso que creo que es desde el 200 y algo antes de Cristo o más, no, perdón, corrijo, no. Baltasar. 300 y algo antes de Cristo hasta casi el 160 y algo. Bueno, es un proceso de por lo menos 200, 300 años, donde los persas se extienden después hacia Europa y llegan a lo que eran los grupos de lo que llaman Grecia. Pero Grecia, en realidad, eso es un invento, la palabra Grecia. En realidad, hay un montón de pueblos que estaban muy divididos entre ellos y los vencen. Con el tiempo que surge Alejandro Magno, cuando ellos se van a vengar y inicia una ola de unificación por toda la zona de o sea, los pueblos jonios contra los persas. Y ahí tenemos la siguiente bestia, ¿sí? Que mencionan ahí. De hecho, hay una cosa interesante de esta bestia, porque te dice que tenía 4, creo que eran 4 alas, ¿no? En otro momento, él te dice que esta bestia fue dividida hacia los 4 vientos de la tierra.
y dice, no duró mucho tiempo, refiriéndose a Alejandro Magno, no tuvo herederos, pero de ahí se repartieron 4. Y ahí tienes a Lisímaco, tienes a Seleuco, tienes a Ptolomeo y tienes a... ¿cuál fue el otro? Bueno, se me fue el nombre del otro. Y esos fueron los que tomaron el poder de Alejandro Magno. Porque Alejandro, no, o sea, los sucesores que tiene, que tuvo en el momento que él muere o lo hacen morir, automáticamente van a matar a sus hijos. ¿Por qué? Para que no siga la descendencia de Alejandro, sino que pase el control a sus generales, los 4 generales. Y ahí te lo dice, Era las 4 Casandro, balas, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Casandro, eso era el otro. Sí, Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Bueno, hay otros que mencionan Antígono. ponen Antígono, pero también está Lisímaco. Entonces, ellos son los 4 que menciona ahí, que se repartieron. ¿Por qué? Porque uno de ellos se toma la zona del Peloponeso, otros se extienden, ¿sí?, hacia el Medio Oriente y toda esa región hasta Persia, otros toma Egipto, que es el caso de Ptolomeo, de ahí vienen todas las dinastías ptolomaicas, sí, y otros se quedan en la región central, ¿sí?, con lo cual tendría que ver también con, bueno, con el puro centro. Y sabemos por la historia de los seleucidas precisamente porque se enfrentaban a los judíos, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos la tercera bestia, pero falta otra. Entonces ahí te dice, y esta es la parte donde se extiende muchísimo la sibilina, donde especialmente hay unas descripciones muy interesantes y amplias del libro segunda de Esdras y del segundo de Baruch, que te habla de cómo empieza a mutar este reino y va cambiando y va cambiando. Y es que lo encuentras, que primero es una república, bueno, de hecho te puedes ir hasta la historia de Latinus, ¿sí? Después te ves la historia de Rómulo y Remo y progresivamente cómo controlan las 7 colinas de Roma y cómo progresivamente se convierte todo eso en cierto momento en una república. Y la república es la que le planta cara por primera vez a Antíoco IV Epífanes en su osadía y su deseo de destruir a los judíos. No, ya tengo que Y es cortar. cuando les paran los pies y se empiezan a dar cuenta de que el imperio romano, o sea, en ese entonces la República Romana, empieza a tener una preponderancia bastante grande, ya no solamente en el ámbito comercial, sino como reino, ¿no? Y de ahí se convierte en un imperio, empiezan los césares, etcétera. Pero cuando ellos adoptan, cuando adoptan, no, cuando usurpan el cristianismo para convertirlo en la religión del Estado, o en la secta del Estado, es cuando la cosa pasa a otro nivel y empieza a convertirse en una institución satánico-planetaria, ¿no? Y ahí ves el proceso de cómo se va extendiendo. Pero bueno, eso vamos a continuar en la próxima, porque ahí sí Sí, nos correcto. Sí, porque extenderíamos. ya entraríamos en el siguiente terreno. Bueno, en realidad hoy hemos hecho una exposición bastante sustancial para comprender desde la parte humana cómo durante toda la historia han existido estos conflictos entre las coronas, los principados terrestres, pero como estos principados también eran descendencia de estos Nephilim, y que estos Nephilim también hay una partición entre aquellos que se rebelaron, por decir de alguna manera, a sus reyes o a sus amos, y el conflicto que se generó entre estos Nephilim rebeldes y sus amos, y cómo a lo largo de la historia este conflicto ha continuado y cómo nos perfila la escritura y los textos antiguos que al final de los tiempos, pues entonces quien lleva a culminar este nuevo orden mundial son esos Nephilim que serían prácticamente los máximos representantes de los arcontes, que es lo que Pablo también ya nos proyecta cuando nos habla entonces de estas potestades de los cielos, ¿verdad? Que nos habla de estos arquitectos, no sé cuál es la palabra que usa Pablo, cuando habla de ellos, de estos principados, sí, no recuerdo, Bueno, en griego dice cosmócrator. los cosmócratos, correcto. Entonces va a ser interesante, tal vez en algún momento hacemos un programa para hablar un poquito más de los hijos de Yaldabaoth y la relación que tienen estos con estos cosmócratos o arcontes. Va a ser interesante también un programa de poder hablar de los hijos de Yaldabaoth y entender entonces cómo existe toda esta relación entre lo que se conoce como Nephilim y el mundo paranormal,
o el mundo que se conoce de los espíritus, pero también la relación que hay todo esto con el mundo extraterrestre y la influencia que tenemos desde lugares como Orión y también algún día podemos hacer programa para hablar de Orión y Pleiades y toda esta fuerzas que han estado enfrentándose y que han estado influenciando al planeta tanto desde la oscuridad como desde la luz y entender entonces, vean qué interesante cómo todo está interrelacionado, el mundo extraterrestre con el mundo espiritual, con el mundo terrestre. Y esto es lo bonito cuando exploramos y vemos todas estas variables y somos capaces de unificarlas y darles ese sentido de cómo operan y cómo están interrelacionadas la una con la otra. Hemos llegado a Ve Ocultas. Freddy, gracias por acompañarnos. Será entonces hasta mañana que vamos a continuar con el desarrollo de este programa donde hoy es la parte 1, la Iglesia Católica y la cuarta bestia, como dijimos desde el inicio. Aquí no está hablando ningún evangélico, ni protestante, ni musulmán, ni budista, ni católico, ni nada. Simplemente una persona que ha gustado explorar de estas sabidurías y buscar entender qué es lo que hay detrás de todas estas codificaciones. De la misma manera, Frederick lo ha expuesto, lo vuelvo a hacer al cierre para poder dejar en claro que no es desde el apasionamiento religioso que estamos tocando estos temas, sino desde la comprensión de los datos. Bien, gracias por acompañarnos, Frederick. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana entonces con Ve Ocultas. Bendiciones. Ve Ocultas. Ve Ocultas.